Hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a trabajar con la tercera parte de polinomios. Recordemos que ya hemos visto la primera parte y la segunda. En esta tercera parte vamos a ver las relaciones entre los ceros de un polinomio de grado 3 y los coeficientes del mismo, ¿bien? A partir de estas relaciones, nosotros en cierto tipo de ejercicios vamos a poder encontrar los ceros de un polinomio, ¿sí? Siempre y cuando se les dé un dato adicional que relacione a los ceros entre sí. Empecemos viendo la relación entre los ceros y los coeficientes del polinomio para luego vamos a pasar a ver un ejercicio, ¿sí? Entonces tenemos un polinomio de grado 3 donde A, B, C y D son los coeficientes de dicho polinomio, ¿bien? Y vamos a decir que sus ceros van a ser x1, x2 y x3. Recordemos que la cantidad de ceros que tenga un polinomio va a depender del grado del polinomio, ¿bien? Entonces, un polinomio que tiene grado 3 va a tener 3 ceros. Bueno, ahora, ¿cómo se relacionan estos ceros con los coeficientes del polinomio? Bien, y tenemos tres relaciones. La primera nos dice que la suma de los ceros, o sea, x1 más x2 más x3, va a ser igual a menos b sobre a. Tengan en cuenta que b es el coeficiente del término cuadrático y a es el coeficiente principal. ¿Bien? Luego tenemos otra relación, x1 por x2 más x2 por x3 más x1 por x3 igual a c sobre a. Y por último tenemos el producto de x1 por x2 por x3 que va a ser igual a menos d sobre a. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes tengan un ejercicio donde se les presenta un polinomio de grado 3 y se les da un dato que relaciona los ceros. Por ejemplo, les pueden decir que un cero es la suma de los otros dos, o que los ceros están en progresión aritmética o geométrica. Entre muchísimas posibilidades, a ustedes les van a dar un dato que relaciona a los tres ceros. ¿Bien? Cuando ocurre eso, ustedes van a usar alguna de estas relaciones, la que más les convenga según el dato que les den, para encontrar uno de los ceros del polinomio de grado 3, es decir, uno de los tres ceros. Una vez que tenemos ese cero, lo que vamos a hacer es, a partir de Ruffini, bajar un grado al polinomio de grado 3, obteniendo un polinomio de grado 2. ¿Bien? ¿Cómo obtengo los ceros restantes? Bien, calculando los ceros del polinomio 2 a través de la fórmula de la cuadrática, que ustedes ya saben eso. Bien, vamos a ver ahora un ejercicio. Bueno, antes de pasar a ver el primer ejercicio en donde se usa la relación entre los ceros y los coeficientes de un polinomio de grado 3, vamos a repasar dos conceptos importantes que se van a utilizar en este tipo de ejercicio. ¿Bien? Uno de ellos es la progresión aritmética y el otro la progresión geométrica. Estos dos conceptos ustedes ya deberían saberlos, ¿bien? Se vio también en el cursillo de ingreso a ingeniería. Igualmente lo que vamos a hacer es un repaso empezando con un ejemplo numérico, ¿bien? Tenemos progresión aritmética. Les voy a poner un listado de números que se encuentran en progresión aritmética. Tenemos 1, 3, 5, 7, 9, 11 y seguimos así sucesivamente, ¿bien? Estos números están en progresión aritmética, ¿bien? ¿Qué significa que estén en progresión aritmética? Para pasar del primer número al segundo número, yo al primer número le sumé un valor. Para pasar de 3 a 5 le sumo a 3 el mismo valor. Para pasar de 5 a 7 le sumo a 5 el mismo valor. Ese valor es lo que se llama razón de la progresión aritmética, ¿bien? Para pasar del 1 al 3. Del 1 al 3, ¿qué valor se ha sumado? Si pasamos del 1 al 3, lo que hicimos fue sumar 2. Para pasar del 2 al 5, también he sumado 2. Del 5 al 7 le sumé 2 y así sucesivamente.
De modo que estos números están en progresión aritmética y la razón de dicha progresión es 2. ¿Bien? ¿Por qué estamos viendo este concepto de progresión aritmética? A ustedes se les puede presentar un ejercicio donde como datos les digan que los ceros del polinomio de grado 3 están en progresión aritmética. ¿Cómo vamos a representar eso? Vamos al ejemplo. Yo voy a tomar estos tres números. ¿Bien? Estos tres números están en progresión aritmética. ¿Bien? Suponiendo que x es el 5, ¿cómo voy a representar a partir de x el siguiente número de la progresión y el anterior número? De 5, ¿cómo paso a 7? Sumándole a x, le sumo la razón de progresión. ¿Bien? ¿Y cómo paso al anterior? Restándole a x la razón de la progresión. De modo que nosotros, si nos dicen que los ceros de un polinomio están en progresión aritmética, lo que están diciéndonos es esto. Yo puedo decir que x2 va a ser igual a x, x3 va a ser igual a x más r, y x1 va a ser igual a x menos r, ¿sí? Para tener en cuenta en ese tipo de ejercicios. Bien, que vamos a ver un caso así. Ahora veamos la otra progresión. Tenemos lo que se llama progresión geométrica. Bueno, pensemos un ejemplo de un listado de números que se encuentren en progresión geométrica. Bien, podemos decir 2, 4, 8, 16, 32, 64. Estos números están en progresión geométrica. ¿Qué quiere decir que estén en progresión geométrica? Para pasar de uno al otro, lo que hago es al número multiplicarlo por un mismo número llamado razón de la progresión. Fíjense, para pasar del 2 al 4, al 2 lo hemos multiplicado por 2. Para pasar del 4 al 4 lo multipliqué por 2. Para pasar del 8 al 16, al 8 lo multipliqué por 2 y así sucesivamente. De modo que la razón de la progresión, en este caso, también es 2. Bien, fíjense, en progresión aritmética se hace la operación suma. Progresión geométrica tenemos la operación producto. Ahora voy a tomar tres números de este ejemplo de progresión geométrica y quiero representarlos, quiero representar tres números consecutivos de la progresión para cualquier caso, ¿bien? Tomo estos tres como ejemplo, pero vale para cualquier x. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Al número que está en el medio lo voy a llamar x. ¿Cómo obtengo el número siguiente de la progresión? Multiplico a x por la razón de progresión. ¿Y cómo obtengo el número anterior? Fíjense, si yo quiero pasar de 8 a 4, ¿qué operación le hago a 8? Lo divido en 2. Entonces lo que hago es dividir el número x en la razón de la progresión, ¿sí? De modo que si en un ejercicio a ustedes les dicen que hallen los ceros de un polinomio de grado 3, sabiendo que los ceros están en progresión geométrica, ustedes van a usar este dato. Yo puedo decir que x2 va a ser igual a x, x3 va a ser igual a x por r, y x1 va a ser igual a x sobre r, donde r es la razón de la progresión. ¿Bien? Estos dos datos, tanto para progresión aritmética como para progresión geométrica, los vamos a usar en los ejercicios posteriores que veremos a lo largo de este video. Bueno, chicos, ahora que ya hemos trabajado, hemos visto cuáles son las relaciones entre los coeficientes de un polinomio de grado 3 y sus ceros, ¿bien? Hemos repasado el concepto de progresión aritmética y geométrica. Vamos a pasar a ver un ejercicio, ¿bien? Bueno, fíjense, acá nos dice, halle los ceros del polinomio q de x, que es el que está acá en la pantalla, ¿bien? Sabiendo que los ceros de dicho polinomio están en progresión aritmética, ¿bien? Entonces, nos están dando una relación entre los ceros del polinomio. De modo que la forma de trabajar será usando las relaciones entre los ceros del polinomio y los coeficientes del mismo. ¿Qué relación voy a usar? La que más me convenga según el dato que me estén dando. ¿Bien?
Acá nos dicen que los ceros del polinomio están en progresión aritmética. O sea que sabemos que es un polinomio de grado 3. Por lo tanto, tiene 3 ceros. ¿Cuáles son estos 3 ceros? Lo voy a llamar x1, x2 y x3. Bueno, estos ceros están en progresión aritmética. ¿Cómo represento eso? Vamos a decir que x2 va a ser igual a un 0, a un número x. El 0 anterior va a ser x menos r. Y el siguiente, el x3, va a ser x más r. ¿Bien? Recordemos que eso hemos visto anteriormente, de modo que el hecho de que los 3 ceros estén en progresión aritmética significa que los podemos representar así. ¿Bien? Ahora la pregunta, ¿cuál relación entre los ceros del polinomio y los coeficientes del mismo nos conviene utilizar? Fíjense que nosotros vamos a tener que reemplazar estos valores en la relación que utilicemos. ¿Bien? Veamos en este caso. Si yo sumo los 3 ceros, acuérdense, teníamos las relaciones que teníamos eran suma, producto, y teníamos la suma de dos productos, x1 por x2 más x2 por x3 y así. ¿Bien? Bueno, veamos en este caso. Si yo uso la relación suma, cuando yo en x1 reemplace x menos r, en x3 reemplace x más r, los r se van a cancelar. De modo que nosotros nos damos cuenta por esto que la relación entre ceros y coeficientes del polinomio que nos conviene usar es la de la suma. Nosotros sabemos que x1 más x2 más x3 va a ser igual a menos b sobre a. Eso es lo que decía la relación. ¿Bien? Bueno, ¿cuánto vale x1, cuánto vale x2 y cuánto vale x3? ¿Y cuánto es menos b sobre a? Bueno, vamos al polinomio. ¿Cuánto vale b? Y b vale menos 6. Multiplicado por este menos me queda 6. ¿Bien? Sobre a, que a vale 1. De modo que la suma de los 3 ceros va a ser igual a 6. Bueno, vamos a reemplazar los valores. ¿Cuánto vale x1? x1 vale x menos r. ¿Cuánto vale x2? X. ¿Bien? ¿Cuánto vale x3? X más r. ¿Bien? Y esto va a ser igual a 6. Bueno, como les decía, acá se les cancelan los r y nos queda x más x más x, que va a ser igual a 3x. Tenemos 3x igual a 6. De modo que, ¿cuánto vale el primer cero? Con esto hemos encontrado el primer cero. El primer cero lo obtengo despejando x, paso el 3 dividiendo y les queda que x va a ser igual a 2. ¿Bien? Bueno, vamos a escribir arriba, acá arriba vamos a poner el primer cero que ya hemos encontrado para continuar con el ejercicio. ¿Bien? Recuerden que este polinomio tiene 3 ceros. Tenemos que encontrar los 3 ceros. Ya hemos encontrado uno. Bien. Tenemos el primer cero, que es igual a 2. Conociendo el primer cero, ¿yo qué puedo hacer? Agarro el polinomio, lo ordeno de mayor a menor. Bien, lo completo también, que en este caso ya está ordenado, ya está completo. Y con los coeficientes del polinomio y el primer cero que encontré, aplico Ruffini y le bajo un grado al polinomio, ¿bien? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que vamos a dejar el polinomio ahí, borro el resto. Ya sabemos que el primer cero vale x igual a 2. Ya vieron cómo se obtuvo ese cero, ¿bien? Entonces ahora aplico Ruffini, con el objetivo de bajarle un grado al polinomio para que me quede un polinomio de grado 2 que ustedes ya saben cómo obtener los ceros de dicho polinomio, ¿bien? Entonces aplico Ruffini, armamos la herramienta de Ruffini, ponemos acá el cero obtenido que es 2, ponemos los coeficientes del polinomio, el primero es 1, menos 6, menos 24, 64, ¿bien? Y empezamos entonces a aplicar Ruffini, ¿bien?
baja el 1, lo multiplico por 2, lo pongo acá, hago la suma, me queda menos 4. Menos 4 por 2 me va a quedar menos 8. Sumado a menos 24 me queda menos 32. Multiplicado por 2 va a ser menos 64. Sumado a 64 me queda 0. ¿Bien? Que esto era lógico que debía pasar porque nosotros ya sabemos que 2 es un 0 del polinomio. De modo que al aplicar Ruffini con 2 me tiene que dar 0 porque este es el resto de la división. ¿Bien? Recuerden que el resto de dividir un polinomio por un binomio de la forma x menos a, que en este caso sería x menos 2, se obtiene reemplazando el número 2 en el polinomio, teorema del resto, ¿sí? O sea, esto no vamos a hacer mucha énfasis porque ya se hizo, les preparé 2 videos donde se trabaja esta parte, ¿bien? Bueno, con esto hemos logrado bajarle un grado al polinomio, obteniendo un nuevo polinomio de grado 2. Estos serían los coeficientes del polinomio, de modo que el polinomio de grado 2 va a ser x cuadrado menos 4x menos 32. Este va a ser el polinomio de grado 2 que hemos obtenido. Ahora necesito obtener los ceros de este polinomio. De modo que lo igualo a 0. Nosotros sabemos que los ceros de un polinomio son los valores de x que lo anulan al polinomio, ¿sí? Por definición de ceros. Entonces, al hacer esto, de igualar a 0 el polinomio, me queda una ecuación cuadrática, que ustedes ya la saben resolver, bien, con la fórmula de la cuadrática. Tenemos x1, 2, va a ser igual a menos b, o sea, a 4, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Bien, que acá me estaría quedando más menos 12 sobre 2 por a, sobre 2. De modo que de esta forma obtenemos los ceros, ¿sí? Obtenemos un 0, un x1, que va a ser igual a 4 más 12, que me queda 16 sobre 2, 8. Y obtenemos un x2, que va a ser igual a 4 menos 12, que es menos 8, dividido 2, que va a ser menos 4. ¿Bien? De modo que tenemos ya los 3 ceros, el menos 4, el 2 y el 8. Bien, como están en progresión aritmética, los voy a acomodar en orden creciente, ¿sí? Y nos quedarían entonces los ceros. Vamos acá, voy a borrar el polinomio, ya no necesitamos esto, ¿bien? Y tenemos, el primer cero va a ser menos 4, el segundo es 2, estos serían los ceros, y el tercero va a ser 8. ¿Cómo paso de menos 4 a 2 a 8? Bien, para pasar de 2 a 8 lo que hago es sumarle 6, ¿bien? Y para pasar de menos 4 a 2 también le sumo 6, de modo que la razón de la progresión es 6. En este ejercicio no les pedían calcular la razón de la progresión, pero en caso que les pidan, se fijan de esta forma, ¿bien? Bueno, ahora lo que sí les voy a pedir como un extra es que ustedes expresen el polinomio de forma factorizada, ¿bien? De modo que voy a volver a escribir el polinomio y los ceros ya los tenemos acá, ¿bien? Los ceros son estos 3. Vamos a escribir nuevamente el polinomio, que el polinomio es q de x igual a x al cubo menos 6x cuadrado menos 24x más 64. ¿Bien? Lo vamos a expresar de forma factorizada. Para eso decimos q de x igual a, ¿cuál es el coeficiente principal del polinomio? Es el coeficiente del término cúbico, que en este caso vale 1. Por eso no pongo nada. Si habría otro valor, tengo que poner sí o sí el coeficiente principal, ¿bien? Como es 1, no pongo nada. Bueno, tenemos 3 ceros que son distintos. De modo que, para expresarlo de forma factorizada, voy a tener 3 factores. ¿Bien? En el primer factor voy a poner la variable x
menos el primer cero que es menos 4. O sea, me queda x más 4. En el segundo factor tenemos la variable x menos el segundo cero que es 2. Y en el tercer factor ponemos la variable x menos el tercer cero que es 8. Bien, de modo que en forma factorizada el polinomio me quedaría así. Los ceros del polinomio son estos y la razón de la progresión aritmética en la que se encontraban era 6. Bien, nuevamente repaso. En este tipo de ejercicios a ustedes les van a dar un polinomio y una relación entre los ceros de dicho polinomio. Bien, a partir de eso, de la relación que tienen ustedes, a partir de cuál sea la relación, se van a dar cuenta cuál de las tres relaciones entre ceros y coeficientes del polinomio me conviene utilizar. Uso el dato, uso la relación que elegí y voy a obtener un cero del polinomio. Con ese cero, ya después todo mecánico. Aplico Ruffini, bajo un grado, me queda un polinomio de grado 2, obtengo los ceros mediante la fórmula de la cuadrática. Bien, eso sería en resumen. Bueno chicos, acá tenemos otro ejercicio donde les dan un polinomio s de x, les dicen que los ceros de dicho polinomio están en progresión geométrica y les piden hallar los ceros, ¿bien? A su vez vamos a hallar la razón de progresión y vamos a expresarlo de forma factorizada, ¿bien? Bueno, primero que nada, que los ceros estén en progresión geométrica, ¿qué significa? ¿Bien? Que hay un número r, que es la razón de la progresión, ¿bien? Que el primer cero multiplicado por ese r me va a dar el segundo cero multiplicado por ese r me va a dar el tercero, ¿bien? Ya hemos visto anteriormente cómo expresar. Polinomio de grado 3 tiene 3 ceros, como están en progresión geométrica, vamos a decir que x2 va a ser igual a x, x3 va a ser igual a x por la razón de la progresión, y x1 va a ser igual a x dividido la razón de la progresión. ¿Bien? Una vez que usamos el dato que se nos da, fíjense en que nos quedan que los tres ceros están en función de dos variables, x y r. ¿Bien? Ahora vamos a usar una de las tres relaciones que hemos visto que relacionan los coeficientes y ceros del polinomio. ¿Bien? Ahora la pregunta es, ¿cuál de esas relaciones nos conviene utilizar? Fíjense. Si yo multiplico x1 por x2 por x3, ¿qué pasa con los r? Se me van a cancelar, ¿bien? De modo que me conviene utilizar esa relación, el producto. Yo sé que x1 por x2 por x3 va a ser igual a menos d sobre a, ¿bien? Bueno, vamos a calcular esto que ustedes pueden, porque conocen el polinomio, de modo que conocen todos los coeficientes del polinomio. ¿Cuánto vale D? Vale 100 menos 125. Y A vale 8. Entonces vamos a reemplazar y nos va a quedar 125 sobre 8. ¿Bien? Ahora, en el lugar de x1 vamos a poner x sobre r. En el lugar de x2 ponemos lo que vale, que es x. Y en el lugar de x3 ponemos lo que vale, que es x por r. ¿Bien? Acá se me cancelan los r y tenemos, esto es igual a 125 sobre 8. ¿Bien? De modo que, ¿qué me está quedando? X por x por x, que eso sería x al cubo. Y va a ser igual a 125 sobre 8. ¿Bien? ¿Cómo obtengo x? La potencia cúbica pasa como raíz cúbica al otro lado. De modo que me está quedando que el primer cero va a ser la raíz cúbica de 125 sobre 8. ¿Bien? ¿Cuánto sería el primer cero? Va a ser igual a 5 sobre 2. ¿Bien? Ya que la raíz cúbica de 125 es 5 y la raíz cúbica de 8 es igual a 2. ¿Bien? Bueno, igual que en el ejercicio anterior, una vez que obtengo el primer cero, ¿qué voy a hacer? Paso a aplicar Ruffini con dicho cero, ¿bien? Me va a quedar un polinomio de grado 2, lo igualo a 0, con la fórmula de la cuadrática obtengo los ceros restantes, ¿bien? Bueno, vamos a volver a escribir el polinomio para poder trabajar.
tenemos que el polinomio s de x es igual a 8x al cubo más 30x cuadrado menos 75x menos 125. ¿Bien? Aplicamos Ruffini. Acá voy a poner el 0 que ya encontré, 5 medios. Acá pongo los coeficientes del polinomio. Y empezamos a aplicar Ruffini. Bajo el 8 y me queda 8 por 5 medios, que va a ser igual a 20. Sumado a 30 me queda 50. 50 por 5 medios, que va a ser igual a 125. Si a 125 le resto 75, me queda 50. Multiplicado por 5 medios, me queda 125. Menos 125 más 125 va a ser 0. ¿Bien? Algo que era lógico porque nosotros ya sabemos que 5 medios es un 0 del polinomio. De modo que al aplicar Ruffini del polinomio con 5 medios les tenía que dar 0 el resto. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es el polinomio que nos está quedando? Es el polinomio 8x cuadrado más 50x más 50 igual a 0. Fíjense en que los tres coeficientes son múltiplos de 2. Entonces puedo sacar factor común el 2 y pasar dividiendo. Les va a quedar 2 por x cuadrado más 25x más 25 igual a 0. Y luego aplico la fórmula de la cuadrática. Bien, donde nosotros vamos a obtener un x1 que es igual a menos 5 cuartos y obtenemos un x2 que va a ser igual a menos 5. Bien, de modo que los ceros de este polinomio son 5 medios, menos 5 cuartos y menos 5. Bueno, ahora que ya hemos obtenido los ceros del polinomio, lo que vamos a hacer es expresarlo de forma factorizada. ¿Bien? Para eso me fijo, ¿cuál es el coeficiente principal? Sería 8. Lo ponemos al coeficiente principal, abro paréntesis y a la variable x le resto el primer cero, que es 5 medios. Por abro paréntesis, a la variable x le resto el segundo cero, que es menos 5 cuartos, o sea, les va a quedar más 5 cuartos. ¿Bien? Por abro paréntesis, a la variable x le resto el tercer cero, que es menos 5, les queda más 5. ¿Bien? De modo que los ceros de este polinomio son 5 medios menos 5 cuartos menos 5. Y lo expresamos de forma factorizada de esta forma. ¿Bien?